Hola, ¿qué tal, queridos amigos, queridas amigas? Tengan todos una muy buena jornada. Seguramente usted nos estará viendo en diferido, en la noche, en la mañana, a mediodía, a la hora que quiera. Usted se encontrará con estas conversaciones que hacemos acá en la Biblioteca del Mineduc, un centro histórico de archivo para temas de educación que el Ministerio tiene abierto a la comunidad, a los lectores que pululan por el barrio, a la gente que gusta de los libros, de revisar literatura, de conversar, de hacerse un tiempo en medio del tráfago para hablar de letras, de libros, de imaginación y pensamiento. Estamos transmitiendo esta conversación desde el corazón mismo del barrio cívico de Santiago, al lado de nuestro Ministerio de Educación, y como siempre tenemos una invitada muy interesante para hablar de este epifenómeno que es la escritura, que es la creación, que es el trabajo con las ideas, que es el viaje a la subjetividad. Estamos con la periodista cultural Elisa Montesinos, que nos acompañará esta tarde para hablar de lo que ella hace: escribir, pensar, crear. Elisa, muy bienvenida al extremo centro de la Biblioteca Mineduc. Hola Samuel, hola a quienes nos están escuchando o viendo desde sus casas. Gracias por la invitación, feliz de estar acá en esta biblioteca. Gracias por estar acá, gracias a nuestro público también que llega y que nos acompaña todas las sesiones a las que los convocamos. Elisa, ¿por qué decidiste ser periodista cultural? Una larga historia. No sabía si quería ser periodista cultural en un comienzo, pero si miro como en mi adolescencia, si recuerdo mi adolescencia, fueron súper importantes las revistas de oposición en ese momento, y muchas de ellas incluían cultura, sobre todo la bicicleta. Me encantaba la bicicleta porque en esa época me juntaba con amigas a guitarrear, a cantar, no sé qué, y usábamos los cancioneros, pero además siempre era entretenido que venían con cómics, con poesía, con cultura, y uno se formaba con esas revistas, algo que ahora no ocurre, se echa de menos ese tipo de publicaciones. Antes de eso, ¿qué leíste cuando niña? Cuando niña, Papelucho, por ejemplo. No tenía mucho acceso, o sea, no es que no tuviera acceso, no me regalaban tantos libros en realidad en mi casa, como que la lectura vino un poco después, entonces me gustaba leer, pero no tenía como ese estímulo tan marcado de parte de mi familia. ¿Pero veías televisión, escuchabas radio? Claro, sí, veía. ¿Tu vínculo con la comunicación? Veía televisión, y también recuerdo discos que eran como de cuentos, por ejemplo de Alibaba y los 40 ladrones, todo eso me estimulaba como la imaginación, pero siento que me hubiera gustado tener más libros cuando chica, libros de niños, por ejemplo, como ir a una biblioteca, como ahora yo llevo a mi hija, más estímulo y fomento lector. Eso como que vino más en la adolescencia, más que en la niñez. ¿Cómo fue tu proceso universitario allá en la Universidad de Chile como estudiante de periodismo? Estudié en una calle que ahora se llama José Carrasco Tapia, y en ese entonces se llamaba Belgrado, y el número era 11, y en una calle sin salida. Literalmente era bien extraña nuestra formación, un poco deficiente, o bastante deficiente. Eran los primeros años de dicta blanda, y todavía la universidad era medio entre dictatorial y democrática, entonces había muchos profes apernados, la formación no era súper buena, y además se habían disgregado los campus universitarios, entonces el periodismo estaba aislado de humanidades, y de ciencias sociales estaba como un poco solo. Y dentro de eso, igual de todas maneras me abrió mucho los ojos el hecho de estar en un lugar que había sido centro de la DINA, de una oficina de la DINA. Fue como importante para todos, nos marcó como generación a nosotros. Habían paredes falsas, salas que no tenían ventanas, era bien tétrica la cosa, en la noche penaban, y dentro de eso fue súper marcador y simbólico e importante para mí, también para mi formación como
periodista, escritora, artista, haber presenciado una performance de las yeguas del Apocalipsis. Creo que el año fue 1993, en que ellos hicieron una especie de limpieza en el fondo de ese lugar y estuvieron toda la noche leyendo todos los nombres del informe de retiro. Y además me llegó a las manos un poema y me encantó ese poema, fue súper importante también para mí. Era NN, y después, bueno, ahí decía que era de Carmen Berenguer, yo no la conocía, y después con el tiempo la llegué a conocer y fue como bien simbólico para mí esa performance en mi escuela. Fue una de las cosas importantes que me pasó ahí. Tenías detectado ya que interesaba mucho lo cultural, ¿no? Claro, sí, me interesaba, era como un tiempo difícil en cuanto a la formación, como te digo, y a mí me interesaba, yo creo que sin saberlo mucho, como el periodismo narrativo, y no tuve como ese estímulo, bueno, los ramos de periodismo cultural, lo que hacía como más relación con la literatura me interesaron, y después empecé a estudiar paralelamente literatura, pero no terminé la carrera, tomé como picoteo en el fondo. También hice un picoteo de magíster de literatura en Chile y después me fui a viajar, pero mucho después todo eso como que se fue integrando como una especie de puzzle en mi formación un poco disgregada. Sí, de eso vamos a conversar de tus viajes porque son importantes lo que tú has hecho, ¿no? Sí. ¿Qué leíste en esos tiempos? Estamos en un lugar de libros y siempre consultamos por cómo se armó ese acervo lector. ¿Qué leíste en esos tiempos de universitaria obligada? Leí Sábato, Cortázar, Pilia, literatura argentina, y por ahí, bueno, me fui interesando en escribir, y literatura no sabía muy bien para dónde iba la micro, si era para periodismo, literatura o qué, pero sabía que quería escribir y me puse a estudiar literatura y bueno, ahí leí mucho más, de todo, y de repente, claro, llegué a Diamel Altit, Zurita, toda esa generación, mucho después el Lemebel, la Carmen Berenguer, y toda esa generación me fue también influyendo y marcando. Tú has sido, por ejemplo, colaboradora y articulista de la desaparecida revista Calabaza del Diablo, escribiste en La Nación Online, escribiste en El Desconcierto, en Primera Línea, en varios medios digitales también. ¿Cómo ha sido eso de digitalizar tu voz, digitalizar tu escrito, que transiten por otro formato, que no sean lo que los periodistas siempre vieron que el papel, bueno, también lo escribiste ahí, pero eso de... Claro, cuando salí del periodismo estaba medio desencantada, no sabía muy bien, como que no encontraba el lugar muy donde enchufarme, porque claro, el modelo que yo había tenido para estudiar periodismo eran las revistas, los medios de oposición, y no había mucho en esa época, solo en la revista Rocinante, como en la década del 90. Y ya me fui a viajar, el primer viaje que hice a México, y cuando volví encontré la revista La Calabaza del Diablo, que recién se estaba empezando a publicar, y me integré a ese equipo, me invitaron, éramos parte con varios amigos que todavía conservo, de la redacción, y era súper loco porque hacíamos todo, desde escribir los temas, nos juntábamos todas las semanas a discutir, además entre semanas había como unas noches en que nos juntábamos en un bar y llegaban como mucha gente del mundo cultural a compartir, artistas, escritores, y además uno de nuestros compañeros tenía una imprenta, por eso era posible hacer la revista, entonces nos juntábamos a doblar la revista ahí mismo en el taller, entonces teníamos las manos manchadas con tinta, era como un quehacer bien como de obreros culturales, y también bien libre como el formato para poder escribir, para descubrir lo que queríamos hacer. Entonces fue bien formadora, fue como que casi como que uno hubiera oído un taller, una universidad, qué sé yo,
pero era algo que construíamos entre nosotros mismos. ¿Qué artículos recuerdas particularmente dejaron alegría, una buena experiencia escribirlos, publicarlos ahí? Casi todos, porque en verdad, como te digo, había harta discusión. Posteriormente, en medios que yo he pasado donde ha sido de forma pagada, porque esto era como por amor al arte, no he tenido eso, que se discutía todo. Entonces nos íbamos como enriqueciendo, formando, nos recomendábamos libros, conocíamos escritores, escritoras, artistas, fotógrafos. De hecho, Johnny, que ahora está tomando las fotos, nos conocimos a través de eso, porque él publicó fotos en la revista, tuvo portadas, y ahí se iban incorporando cada vez más temas. A ver, voy a decir, entrevisté a Mario Villatín para La Calabaza. Escribí una, y también íbamos como probando formatos bien libremente. Por ejemplo, me acuerdo de haber escrito una reseña de un libro de la Elizabeth Neira, de Abyecta, y puede haber sido como la primera reseña que yo escribí. Entrevisté a Bertoni, entrevisté a tanta gente que ya se me perdió la cuenta, pero en general todos hacían cosas súper interesantes, o sea, como que uno aprendía también de cómo le... bueno, un artículo que me encantó fue con Isolda Montesino, que no es pariente mío, sino que es hermana de uno de los editores, que es Marcelo Montesino. Fuimos tras el Anticristo, el Divino Anticristo, y ella le tomaba las fotos, yo conversaba con él y hicimos varios seguimientos, y hasta hablé con un hermano, fue súper loco, y ahí iba probando como un tipo de periodismo medio deshilachado, más como experimental, que era posible ahí. Elisa, ¿cuál es tu enfoque, cuál es tu idea, cuál es tu concepto del periodismo cultural? ¿Crees que tiene que ser ilustrativo de lo que uno quiere escribir? ¿Invitas al público a pensar? ¿Te gusta tensionar a tu entrevistado? Cuéntanos un poco de tu estrategia para hacer ese género. Ya. Sí, yo creo que el periodismo cultural es como un área del periodismo en la que se pueden trabajar distintos géneros. Por ejemplo, la columna, el periodismo narrativo, entrevistas, crónicas, y que cualquier tema que a lo mejor no es tan cultural, por ejemplo, fútbol, tú lo puedes llevar hacia como el periodismo cultural por el tratamiento y también como la mirada del autor o autora. En general, también en muchos medios como más masivos o actuales se va perdiendo eso, como que el autor o la autora de repente va quedando como un periodismo más plano, más chato, y por eso yo rescato lo que hacíamos en La Calabaza del Diablo, porque se da mucho el rollo del autor o la autora, se trabajaba bastante eso. Y después, posteriormente, que tú hablabas del periodismo digital, yo fui editora de cultura del Desconcierto hasta hace algunos meses, y ahí estuve a cargo como de un equipo de gente. Bueno, muchos trabajaban por amor al arte, lamentablemente, como personas como Darwin, que hacía crítica literaria, pero iba surgiendo como también un equipo, íbamos discutiendo, más allá, nos juntábamos como por fuera en el fondo del diario, decía, dando como un espíritu que uno quería como darlo todo, porque estaba ahí como, más que con la camiseta puesta de un medio en particular, estaba ahí con la camiseta puesta del periodismo cultural, de hacer una buena crítica, hacer una buena crónica, hacer una buena entrevista, y eso siempre va a tener un valor, que al final la gente puede pasar 20 años y leer un texto y lo va a encontrar valioso. ¿A qué público crees tú le hablas? ¿Un público neófito? ¿Un público que está a caballo sobre los temas que tú hablas? ¿Te interesa abrir camino a nuevas perspectivas? Mira, depende. ¿Cuál es el lugar del lector en tu texto? Depende un poco del medio. Y también se me iba quedando en el tintero, para no mencionar como puro medios alternativos, La Tercera. Yo también estuve de colaboradora en La Tercera y me tocó algo súper como interesante, porque tuve la suerte en que todo esto que había estudiado en forma como media disgregada, o las experiencias que había tenido, se unieron, porque me tocó estar como a la siga de los papeles de Gabriela Mistral, que quedaron en Estados Unidos tras la muerte de su albacea Doris Dana.
Entonces me llamaron y yo tenía que ganarme los porotos, no me quedé, o sea, como que me la tenía que jugar en el fondo, que, oye, puedes ubicar a Doris Atkinson, que es la sobrina de Doris Dana, que heredó todos estos papeles y que tenía que decidir qué hacía con ellos, porque una cláusula en el fondo del testamento creo que era que ella se lo tenía que donar a alguna institución cultural, tenía que ella tomar esa decisión, si lo donaba en Estados Unidos o si lo donaba en Chile. Entonces yo estaba ahí como viendo qué pasaba, tratando de ver qué había en los papeles, y fue como todo un año que me tocaba viajar. Yo vivía en Nueva York, me tocaba viajar a Washington, y ahí también me tocaron una serie de peripecias que yo iba escribiendo como por al lado, que no salían, aunque no estoy respondiendo mucho a tu pregunta de a qué lector me dirigía, pero en esos artículos que yo escribía estaban en un formato que era de la tercera. Yo trataba de hacer como lo más literario, lo más narrativo y lo más artístico posible dentro de ese formato tradicional periodístico que había. Pero me la jugaba igual entera, ¿no? Pero además yo iba tomando mis notitas aparte, como en papelito, en libretas, que eran como las peripecias que a mí, como persona, no solo periodista, me pasaban, o yo iba mirando en el fondo para el lado, me fijaba y después eso tomó otro carácter, más como relacionado con la ficción. Entonces me fui para otro lado. Tengo varias preguntas que hacerte y poco tiempo para hacerlas, pero voy a hacer lo posible. Estuviste en Estados Unidos, estudiaste literatura creativa ahí. ¿Cómo fue esa experiencia de la Universidad Americana? Ya, estudié en una universidad que se llama New York University. Y fue muy enriquecedor porque es súper loco, porque tuve que ir a Estados Unidos para estudiar con una escritora chilena, con Yamela El Tipo. Y aprendí un montón de ella. También tuve clases con Lina Meruane, pero además, que también es chilena, pero además conocí otros escritores y escritoras latinoamericanos, Sergio Chepe, que falleció hace poco, y otros grandes escritores y escritoras que daban talleres. Esta era una formación de puros talleres literarios. ¿Qué te parece eso de la escritura creativa, ese concepto? Mira, en verdad, para serte sincera, yo no tenía idea de ese concepto hasta que descubrí ese máster y sentí como que era para mí, pero en realidad la escritura siempre es creativa. No conozco escritura, o sea, no sé, la escritura quizá de un leguleyo puede no ser creativa, pero en general la escritura es creativa. Pero tú te refieres al concepto de eso. ¿Cómo se promociona? ¿Cómo se establece como un parámetro nuevo de escribir hoy creativamente? Yo creo que sirve como por lo menos en el caso de la universidad donde yo estudié, sirve como una plataforma para impulsar gente que ya viene produciendo o gente como que está como a media de estudiante. En mi caso yo estaba ahí como que estaba escribiendo un libro hace harto rato, no lo podía terminar y era justamente de viaje. Y no, como que escribía y no tenía cómo editarlo. Ahora me doy cuenta que aprendí harto en el fondo como a tener como más ojos. Eso, gracias. Te iba a preguntar una pregunta que me viene del tema anterior. ¿Aquí a periodista chilena cultural admiras o te marcó o la leíste? ¿Qué podría ser relevante en tu formación? Sabes que es bien loco, pero hay... ¿Puedes pasar el bolso? Sí. Hay un par de escritoras, hay varias escritoras que han sido periodistas en algún momento, que después como que se van alejando cada vez más del periodismo para volcarse más hacia la ficción, por ejemplo, o la no ficción, la escritura no ficción. Por ejemplo, pienso en Cynthia Rimsky. Casi nunca he leído periodismo propiamente tal de ella, pero sus historias no son de ficción, son de no ficción, pero con un tratamiento como bien narrativo. Después, por ejemplo, Lina Meruane también fue periodista y de a poco se fue como cada vez más alejando del periodismo. Periodistas que admire, Alejandra Matus, la Farideh Serán también, claro, son grandes periodistas. Las admiro a las dos. Qué bien. Hablemos de este proyecto que es Oye Gabriela, ¿no? Un libro que salió hace algún poquito tiempo.
por la editorial Perro Romántico y que algo anunciada de que nace con esa experiencia que tuviste de pesquisar sobre qué se iba a hacer con los archivos de Mistral cuando Atkinson decide donarlos al país. ¿Cómo nace? ¿Qué hay acá? Ya, a ver, si queréis mostrar la portada. Bueno, el libro, claro, nació, yo no tenía muy claro qué era lo voy a dejar ahí. Yo, como te digo, iba ganándome la vida como periodista y escribiendo, mojando la camiseta ahí de periodismo, poniéndolo todo para que quedaran como las notas no solo interesantes en cuanto a contenido, temática, sino en cuanto a forma. Pero siempre como que sentía que algo iba quedando como por el lado que no tenía cabida. Y era, bueno, conocí muchos críticos literarios, críticas, investigadores, mistralianos, y fui viendo como ciertas tensiones también como en el campo académico que la estudiaba, como algunas personas, no pelar a nadie, pero que se tratan de apropiar de ella. Y todo esto como... No son en disputa, ¿no? Claro, sin pelar a nadie, sin querer pelar a nadie. Y bueno, iban quedando mis apuntes también por el lado, y de repente como que yo sentía que quería escribir algo sobre toda esta experiencia que duró por lo menos un par de años, pero no veía muy bien por dónde. En un momento pensé que iba a ser algo periodístico, pero decía, pero si ya escribí tantas notas en la tercera de forma periodística, vamos a ver por otro lado. Y cuando me senté a escribir, lo que me salió fue más cercano a la ficción. Entonces ahí se fue como generando una novela. Fueron apareciendo personajes, me fui, si bien me baso en hechos reales, en personajes reales, en situaciones reales, juego bastante, exagero muchas cosas como que me daban un poco de risa, y entonces en el fondo fue surgiendo una novela en el fondo, una novela sobre los papeles de Mistral. Esta pregunta es evidentemente periodística. ¿Se nos puede contar cuáles son las tensiones que había respecto a la donación de ese archivo para Chile? Claro, como contaba yo, la persona que heredó los papeles tenía que decidir a qué institución cultural donarlo. Y en un momento Doris Dana tuvo muchos momentos en que dejó los papeles que tenía de Gabriela Mistral en la biblioteca del Congreso en Estados Unidos, Washington. Entonces, en Washington estaban casi seguros que los papeles iban para allá, porque ellos lo habían microfilmado, habían tenido ese tesoro en algún momento. Y en Chile también se la estaban jugando por entero. Entonces yo vi como un poco eso, por un lado, también sale de alguna manera en el libro. Sí, claro. Y por otro lado están las tensiones como de las investigadoras, por ejemplo, más feministas, o de los investigadores más tradicionales, que algunos tratan de tapar un poco o bastante, o del todo más bien, la sexualidad de Gabriela Mistral. Es un tema como del cual no se podía hablar. ¿Qué piensas tú de eso? De ese discurso lesbianizador de Mistral? ¿Lesbianizador? ¿Cómo que se le domicilia sexualmente en algo? ¿Es prudente? ¿Te parece bien? ¿Te parece normal? ¿Te parece...? Yo como que no tendría como mayor ni rollo en cuanto a ni a esconder ni a lesbianizar, sino que en el fondo a dejar ser, pero efectivamente en las cartas que ya han sido publicadas, varias de ellas, entre Gabriela Mistral y Doris Dana, Gabriela habla, por ejemplo, en momentos como sujeto masculino. Entonces son como interesantes, más que así como una chimuchina o una copucha. Es como interesante también como algo, como un documento real, ¿no? Como un documento que da cuenta como una relación afectiva, como documentos que son parte de la biografía de ella, que uno no los puede negar. ¿Pudiste ver algún minuto materialmente el archivo de Mistral? Sí, lo pude ver. Qué bien. Y también eso sale en la novela en forma ficcionada, pero lo pude ver y publiqué varias notas de eso. ¿Fue larga esa cobertura que hiciste? Sí, fueron como una serie
de notas y por eso me siento bien como afortunada en cuanto a no me podría quejar respecto a mi vida como periodista cultural, porque si bien no tengo pega estable en ninguna parte, pasó eso, he podido hacer cosas interesantes. ¿Ya? Ahora la memoria de los medios es como bien, como poco memorioso. Por ejemplo, a veces uno, no sé, pues logra una portada de un suplemento cultural de un diario importante y después nadie se acuerda. También trabajé con los diarios de Donoso, cuando se abrieron en la Universidad de Princeton. ¿Y eso cómo fue? ¿Fue polémica como lo Fue más corto, fueron como tres reportajes en que yo tuve acceso con un investigador que estaba haciendo su doctorado. Fuimos juntos a ver los papeles y leer las cartas, los diarios, nos pasaron así, eran millones y millones. Si bien se había abierto como su etapa más juvenil, esto fue como de la etapa posterior y que él los había vendido en vida a esa universidad y había puesto una cláusula de cuánto tiempo nadie los podía leer, que después la hija de Donoso los recoge en la novela no es novela, pero es como el libro, una memoria? Sí. claro, un libro de memoria, Correr el tupido velo. Que tuvo un desenlace Bien fatal, claro. Entonces, yo, claro, pude ver todo eso porque salían como los dramas familiares. Y en verdad, bueno, cada uno tiene intereses distintos. A mí igual me interesan lo biográfico, los documentos como de vida, de las cartas, los diarios personales. ¿Qué te parece la obra de Mistral? Puede parecer una pregunta obvia, pero ¿cómo te relacionas con la Mistral? Creo que como que es bien variada, a pesar de todo, como lo mal leída que fue en algún momento. Por ejemplo, hasta hoy, incluso que estamos en una biblioteca, yo he descubierto recientemente incluso relatos infantiles escritos en verso, así como de una riqueza increíble, no sé, como la Blancanieves, no me acuerdo cómo se llama en la forma mistraliana, pero creo que en vez de Blancanieves le pone Blancanieves y le da como énfasis a la relación con los 7 enanos en vez de darle énfasis a la bruja o a la manzana. Entonces es súper interesante también como ella relee como cuentos tradicionales y bueno, también Poemas de Chile, que como un recorrido por todo nuestro país a través de sus plantas, de su paisaje, de su geografía, que uno como que nunca se puede dejar de, incluso uno no sabe si está con la versión definitiva o no, porque hay distintas versiones de Poemas de Chile. No lo terminó en vida, no lo publicó en vida. Cuando tú dices que la investigación le hiciste a 2 bandas, por un lado anotando textos oficiales y otra con notitas de servilleta y de papelito, ¿qué quisiste hacer acá? ¿Qué quisiste documentar en esta novela? Ya primero, como en el fondo, de alguna manera, el lado B, que nadie ve de una pesquisa, de una periodista cultural. Por otro lado, igual me inspiró el libro de Henry James, Los papeles de Asper, como de todo lo que de alguien, un investigador, o que está exagerado también ahí, está dispuesto a poner en juego por conseguir como tener los papeles de tal escritor o saber la última cosa de la biografía de tal. Entonces como que, bueno, no quiero contar el libro, pero en el fondo el protagonista de ese libro se la juega así y pasa mil cosas, tiene que sacrificios increíbles por llegar a algo que al final no se sabía si existía o no. Entonces quise jugar un poco también con eso. ¿Por qué le pusiste ese título que suena como a rumba, canción? Tiene una manera bien interesante de aproximarse a Mistral, ¿no? Sí, mira, tú conoces a los poetas marcianos porque has colaborado con ellos. Hay un ex poeta marciano que tiene una letra que es la canción, es una canción a Gabriela Mistral, justamente una canción, y la pobre, que es súper buena en realidad, y ellos, bueno, no están juntos, se separó
siguen los poetas marcianos, pero no con ese integrante, y antes cantaban este tema, y en realidad yo encuentro como de una ironía increíble, porque juega como con el tema de los billetes, y de que Mistral de repente pasa a ser solo una marca de pisco, o un billete de 5 lucas. Entonces dice: oye Gabriela, es muy raro que te hayan convertido en un billete de 5 lucas y a tu apellido en una marca de pisco. Y eso pasó en vez de convertirte en más libros para los niños y los viejos, para los viejos y los niños. Oye Gabriela, te invito un Mistral Ice. Y yo lo encuentro genial, o sea, y cuando lo cantaban era espectacular, porque, bueno, tenía mucha más letra y era como con música media electrónica, entonces era súper divertido. El libro está armado también a partir de la escucha como fuente, ¿cierto? Como de lo que tú te enteras, como del sotobosche. ¿Cuál es tu reflexión como periodista con las fuentes? Así, ¿hay primeras y segundas o todas son válidas a la hora de armar un texto? Pensando en una conversación que teníamos hace poco con un amigo escritor tarraqueño, que él hablaba de que esto de la profesionalización de la escritura ha hecho que haya fuentes de primer orden y de segundo, y un texto puede ser desautorizado porque si no está en las fuentes oficiales. ¿Cómo el periodismo se hace cargo también de esa clasificación de la información? Claro, o sea, yo creo que eso de las fuentes oficiales queda en evidencia, por ejemplo, en la biografía no autorizada de alguien. Pero en que, por ejemplo, no sé, biografía hecha por Enrique Sims, que siempre se terminaba peleando con los entrevistados, como Los Tres, o tiene otra, creo que de Los Prisioneros, siempre se terminaba, pero bueno, en este caso, a mí como este es un libro de ficción, no me interesó tanto ese tema, aunque el rumor, la conversación, como dices tú, oye Gabriela, que es como óyeme, escúchame, pero también yo lo que estoy escuchando yo, ¿no? Sobre Gabriela. Y yo también me gané una beca pequeña para ir a vivir al Valle, a Vicuña, por unos meses. Entonces, porque este libro me faltaba como la pincelada final. Y ahí oí, además que vi, o sea, estuve ahí trabajando en el Museo Gabriela Mistral, que queda como en un terreno donde estaban unas habitaciones que hoy tienen una réplica, pero que es el fondo donde ella nació. Y bueno, hice unos talleres con jóvenes de educación media, y además me inspiré para terminar el libro. Entonces todo lo que vi, las fotos, no sé, que estaban ahí guardadas o en los archivos digitales, la historia que escuché, las personas que conocí, que me contaron pequeñas cosas y fueron como alimentando más lo que me faltaba para terminar el libro. Entonces todas las partes, porque el libro va por todos lados, pues, como yo también viajé, está en Nueva York, pero también está acá en Santiago, pero también hay escenas que ocurren en el Valle de Elqui. Y la parte de haber vivido en el Valle de Elqui me iluminó bastante, y sobre todo estas escuchas, estas conversaciones, estos susurros, murmuraciones. Una estrategia muy feminista también, ¿no? de construcción del relato, ¿no? Con pedazos de escucha, con restos de habla, con intersecciones de ficción y realidad. ¿Sientes que el libro propone también un enfoque feminista al abordaje de Mistral? Sí, yo siento que sí, que es como un despercudirse como de la lectura oficial de Mistral, y ver una Mistral como mucho más humana. También ella, bueno, no es la protagonista del libro, aunque está ahí presente como el cadáver exquisito, y aparece a veces habla, pero también siento que es como un ejemplo para personas o sea, como que se rescata también la historia de ella, que en realidad se autoformó
que no tuvo mucho acceso a la educación formal, más que cuando estudió con su hermana. Se reconstruye como todos los problemas que tuvo, o no todos, pero algunos, porque no, tampoco pretende ser una biografía de Mistral, pero hay escenitas ahí. Y sí, yo creo que también está como que se rescatan de alguna manera las lecturas feministas de su obra. La parte erótica, por ejemplo, que se puede leer en las rondas infantiles, que también pueden tener una doble lectura. Eso ahí aparece también como un tema. Este año se cumplen 100 años, ¿no?, del viaje de Mistral a México, convocada por el ministro Vasconcelos y todo el impacto que tuvo esa gira, que por lo demás no está pesquisada completamente. O sea, recién algunas investigaciones comienzan a dar cuenta de lo que hizo Mistral en México, que tuvo encuentros con intelectuales, con escritores, pero también tuvo encuentros con jóvenes, con campesinos, con mujeres. ¿Tú pondrías el libro también como un aporte a acercarse a la figura de Mistral, o lo dejas en el plano de la ficción y la especulación? Como te decía, si bien es ficción, está basado todo como en realidad. O sea, no es como que una ficción así porque se me ocurrió, no. Está basado como en acontecimientos reales. Entonces sí, yo lo pondría como un aporte, y como tú dices, muchas cosas de Mistral todavía no están pesquisadas, tampoco la faceta mística de ella, y que si uno va al Valle del Elqui de repente entiende por qué a ella le interesaban como temas de hinduismo, de chamanismo, yoga, meditación, en una época en que a lo mejor pocas personas se interesaban por eso. Y yo ahora visité de nuevo el Valle del Elqui y me dieron ganas de escribir la parte 2 de este libro, así que vamos a ver para dónde va. ¿Te parece tú en algo Mistral a nivel escritural? ¿O de proceso, o de búsqueda de sentido, de escritura? No sé, nunca... La pregunta tiene que ver, yo creo, cómo se relacionan las escritoras chilenas con este tremendo ícono que es Mariana Mistral, ¿no? Claro, no sé, yo creo que siempre va a ser un referente. Ahora, como uno ponerse como parecida, no sé, de hecho, quizás lo único que me siento parecida es cuando ella dice que tiene que hacer a veces trabajos de hambre, porque ella vivió en distintos lados. A veces el salario de cónsul de repente iba, venía o no le alcanzaba, entonces tenía que escribir en distintos lados. Y yo, bueno, también he tenido que hacer eso, ganarme los porotos escribiendo por acá, por allá, sobre todo cuando estaba de viaje, fuera. Este programa lo ven, creemos, y nos han hecho saber, profesores, gente vinculada al mundo de la educación. ¿Qué sugerirías tú si se te preguntara como estrategia para aumentar los niveles de lectura que hay en el país? Acercarse a las bibliotecas públicas es súper buena estrategia, porque uno siempre va a encontrar un libro para leer, por ejemplo, y que más encima lo prestan en forma gratuita. También el contacto con escritoras y escritores que visiten, por ejemplo, bueno, yo pertenezco a un grupo que se llama AUCH, Autoras Chilenas, un grupo de escritoras feministas, y estuvimos este año en una escuela en La Pintana dando un taller, y es súper interesante como la motivación. Hicimos un ejercicio de escritura, y yo también pensaba que yo, cuando estaba en el colegio, nunca tuve eso. Yo, para conocer por primera vez a una escritora, tuvieron que pasar muchos años. Entonces, como que es muy estimulante si un niño, por ejemplo, va a un lanzamiento de un libro y está la autora y la conoce, y después se lleva el libro para la casa. O sea, esas iniciativas creo que son súper buenas. Otra pregunta, ¿estamos en crisis o no, como país? ¿En cuanto a la lectura? ¿O en general, en un estado de crisis, de ánimo, estamos crispados? ¿Qué piensas tú del Chile del rechazo que se abrió después del plebiscito? Claro. Obviamente estamos, bueno, ayer leí una columna de alguien que decía que estábamos como en un pantano. Estamos medio empantanados y se siente como una cosa animosa, media así como no tan esperanzadora, no tan power como lo que se estaba viviendo antes de este año. Entonces, ojalá que se revierta un poco la cosa para no
Claro, no sé, ayer leí ayer se inauguró una estatua de Patricio Aylwin. Leí una columna de alguien que comparaba un poco a Boric con Patricio Aylwin. Todavía no he reflexionado si se parecen tanto o no, pero esa persona sugería un parecido, porque es como así como Patricio Aylwin decía, justicia en la medida de lo posible. Ahora los cambios están siendo en la medida de lo posible. O sea, ahí uno se queda como que de repente se venía con una energía, con un power que está quedando medio ahí, ¿no? ¿Qué lugar crees que le queda a la literatura, al pensamiento, a la reflexión en épocas como la que tú te describes, o la que describes, la que dices que estamos empantanados? Claro. Bueno, los escritores, las escritoras, los intelectuales, la gente, no sé, los profesores, artistas, siempre van a estar mirando como otro lado de las cosas. De repente, por ejemplo, esta misma columna que yo leí ayer me hizo pensar, como puede ser que se equivoque o no, pero te está haciendo como reflexionar, ¿se parecerán o no? ¿Estaremos en un pantano o no? Como que uno está siempre buscándole la quinta pata al gato en el fondo, para también poner el dedo en la llaga de los temas pendientes en materia, no sé, de justicia, desigualdad. Alguien también criticaba que ayer hubiera ido Piñera a este evento, cuando todavía, o sea, no hay justicia respecto a las violaciones de derechos humanos en su gobierno. Entonces, como siempre uno también pensando como en esos temas, creo que es importante. Tengo las últimas dos preguntas que hacer. ¿Eres partidaria de una ley de medios? Sí. ¿Por qué? Porque está como muy al debe ese tema en cuanto, por ejemplo, al duopolio, a la concentración de los medios de comunicación. No hay como, sin diversidad de medios, en realidad no hay una auténtica libertad de expresión, porque hay muchos sectores que no tienen acceso a poder expresarse, mientras otros sí. Entonces no hay una igualdad, en el fondo. Falta esa... Y los medios chicos les cuesta sobrevivir. La última pregunta. ¿Quién es Elisa Clark? Elisa Clark es mi otro yo. Es un alter ego, en el fondo un seudónimo que yo me inventé para escribir. ¿Es periodista, Clark? Sí, es periodista, pero también... ¿Performancista? También es performancista. Ha incursionado en distintas disciplinas. Pero también antes tuve otro seudónimo con el que escribí un libro de viaje. Y fue más triste porque la persona se llamaba Alina Reyes. Y yo no sabía, cuando estaba escribiendo este libro de viaje y me puse ese seudónimo, que existía una escritora famosa francesa que también era su seudónimo. Era una de literatura erótica que se llama Alina Reyes. Entonces después he decidido que si vuelvo a publicar el libro de viaje voy a ponerme Alina Telles, para que ella sea más chileno. Pero Alina Reyes obviamente está inspirada en un cuento de Cortázar, de una mujer que cruza un puente, pero en el caso mío era como cruzar el puente para cruzar el río Mapocho, no el Sena. Elisa Montesino, quiero darte las gracias por compartir públicamente tus procesos, tus búsquedas, tu imaginario, y hacer público también este deseo de pesquisar el extremo centro de la escritura. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Gracias y a nuestro público, gracias por acompañarnos y nos vemos. Tuvimos hasta invitadas también. Así que acá. Nuestro equipo de producción, por supuesto. Lo agradecemos. Gracias, Samuel. Gracias al equipo.